Pues vamos a pasar a la última ponencia antes de la comida. El título es Limitación del esfuerzo terapéutico en el paciente que evoluciona mal en diálisis. Los ponentes, por un lado, vamos a tener la visión clínica por el doctor Andrés Santolín, nefrólogo del Hospital Francés de Borja de Gandía, médico humanista, muy sensibilizado con los cuidados paliativos y con el tratamiento conservador. Y a continuación el doctor Juan Carlos Ciurana nos hablará desde el punto de vista bioético de estos temas. Es profesor de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia y miembro del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana. Con lo de médico humanista ya me has matado. Bueno, primero, buenas tardes, porque ya son horas. Y segundo, agradecer evidentemente al servicio de nefrología del Hospital de Manises que hayas incluido este tema en una jornada de actualización. Mire, vamos a dedicar los próximos minutos a hablar sobre un tema complejo, yo lo considero así, como es la retirada de diálisis. De hecho, cuando un buen amigo de este hospital me contacta conmigo, me llama para invitarme a participar en esta jornada, lo primero que me dice, con mucho cariño, eso sí, es: Andrés, te voy a meter en un lío. Y no se equivocaba, porque esto es un trabajo que se publica el año pasado, que hace una revisión de 15 artículos sobre el tema de retirada de diálisis. Y en su reflexión final, lo primero que dice pues es que no puede llegar a ninguna conclusión de cierta fortaleza, porque cada uno entiende esto de la retirada de diálisis de una manera, y que los factores predisponentes, de alguna manera los factores asociados, no son homogéneos en esos trabajos. Pero volvamos un poquito al título de la ponencia, que en teoría estoy aquí para esto, es limitación del esfuerzo terapéutico. Y esto, si esto funciona, o sea, ¿dónde está el puntero? Aquí. Acortar, ceñir. Como las palabras son importantes, yo creo que todos nos sentimos mucho más cómodos y sobre todo refleja mejor lo que hacemos en nuestra práctica diaria si en vez de limitación la sustituimos por adecuación, que según la RAE es adaptar algo a las necesidades o condiciones de una persona. Así, la adecuación del esfuerzo terapéutico sería esto: ajuste de los tratamientos a la situación clínica del paciente. Y me van a decir, y esta mañana se ha hablado aquí en una de la mesa, pues no es nada distinto a lo que se nos hace la boca agua diciendo que individualizamos el tratamiento de nuestros pacientes. Y es verdad, pero sí que hay un matiz, a lo mejor un matiz muy importante, que hablamos de adecuación en las etapas finales de la vida de nuestros pacientes, cuando posiblemente ya hay una escasa posibilidad de respuesta a tratamientos y donde deberíamos cambiar la estrategia terapéutica para centrarnos muchísimo más en lo que es la calidad y no en la cantidad de la vida. Las formas de adecuación, pues yo creo que las conocemos: limitar el ingreso en unidades de cuidados intensivos, no iniciar medidas de soporte vital o retirarlas si es que las hemos iniciado. Y miren, hemos conseguido, es que es flipante, la diálisis, sacamos la sangre del cuerpo, la paseamos, la limpiamos y la volvemos a meter. Y este proceso lo hacemos en casas, en hemodiálisis domiciliarias, en centros concertados que están en bajos, en una calle o en un polígono, en un polígono. Sí, es que es así. Pero se nos olvida que es un tratamiento de soporte vital. Y esto en las unidades de cuidados intensivos lo tienen clarísimo. A nosotros no, porque es tan rutinario ya que se nos olvida la mayoría de veces. Así pues, lo acabamos de decir, las decisiones de adecuación incluyen el no inicio, que es un tema interesantísimo, pero también las decisiones de retirada.
Y esto es con la intención explícita de no sustituirlo por un tratamiento alternativo y asumiendo que tras la puesta en marcha de esta medida el paciente fallecerá, aunque no necesariamente sea por esa causa. Y miren, tanto las decisiones de no inicio como las de retirada tienen la misma significación y la misma valoración desde el punto de vista ético, por lo menos sobre el papel. Y les digo que es sobre el papel, porque en la práctica, ni para nosotros como profesionales, ni para los pacientes, ni las familias, claramente, equivalen a lo mismo. Y el matiz fundamental de una decisión de retirada es que la muerte va a acontecer, en principio, en el muy corto plazo, ¿vale? Y a todos nos cuesta aceptar o asumir estas situaciones. Les hablo del último paciente que hemos sacado de programa en nuestra unidad, ¿vale? Paciente 76 años, dependiente, diabético, dependiente ya para casi todo, diabético, y que empieza con una necrosis seca de ambos miembros inferiores. Los cirujanos, que son la bomba, cura diaria y lavados y curas con betadine. Hostia, lavados y curas con betadine. No les enseño las fotos, es que nos enfadamos entre comillas y decimos que ingrese ya a cargo de cirugía. Ingresa a cargo de cirugía y los cirujanos dicen, claro, habría que amputar. No sé cómo se lo explican a la familia los pros y contras, que la familia dice que no amputan, que rechazan la amputación, sabiendo lo que significa rechazar la amputación de este paciente, ¿vale? Bueno, realmente nosotros pensábamos que la diálisis ya era fútil y les planteamos una salida de programa. Se la planteamos, la mujer y el hijo dicen que sí, que lo ven muy razonable porque ya no se aporta nada. Pero una sobrina muy activa en su tratamiento, dicen, pero es que entonces se va a morir. Y esto que les suena, yo creo que lo pueden haber vivido muchas veces en sus unidades. Así pues, no nos suena raro tener pacientes donde su muerte biográfica asociada a pérdidas en la calidad de vida se produce bastante antes que lo que sería la muerte biológica del paciente. Es aquí donde posiblemente deberíamos plantear nuestras estrategias de adecuación y la salida de programa sería una de las opciones a considerar. Evidentemente, aunque esto incidiremos luego gradualmente. Hoy en día creo que tenemos la suficiente cobertura legal y sobre todo ética también, para que nos sentamos razonablemente cómodos o tranquilos en las situaciones de retirada de diálisis y sobre todo gracias también a la ética y sus 4 principios universales, sus 4 principios básicos, nos proporcionan toda una serie de mimbres donde nos podemos manejar en el proceso de toma de decisiones, que es verdad que es complejo. Solamente a modo de guión, ¿cómo de importante es esta situación? Pues siento seguir defraudándoles porque no tenemos mucha idea de cómo es. Este es el ítem que marca el registro de enfermos renales de la Comunidad Valenciana. Lo asocia siempre a mortalidad. Causas de mortalidad. Tiene una categoría que es categoría social y ahí incluye pues, la interrupción del tratamiento por razones médicas, por cualquier razón, porque el paciente lo dice así, o el suicidio. Claro, cuando mide el registro estos datos, le da causas de mortalidad psicológica social. Ándale. 15%. Segunda causa más importante de mortalidad. Pero es que la primera es la no determinada. El registro de la SEN un poco reproduce las causas. Para ellos es siempre mortalidad por retirada. Y lo meten dentro de este grupo psicosocial. Aquí no es la segunda causa en el registro de la SEN. Y a nivel internacional, pues mire, este trabajo, que es el registro canadiense, es de los poquitos que he encontrado que diferencian realmente
cuál es la ratio de retirada por 100 pacientes años en diálisis. Y como ven, se ha duplicado desde el 2001 al 2009, que es lo que ellos tienen publicado. También lo expresan como causa de mortalidad, y ahí estamos en torno al 19%. Ese dato coincide con el registro escocés, que da una mortalidad por retirada como causa primaria de un 19% y como factor contribuyente ahí llega a ascender hasta el 36%. Registro americano también es causa mortalidad por retirada, un 18%, la segunda más importante. Y el registro australiano y neozelandés, donde también hace mortalidad por retirada. Bueno, lo hacen en 2 etapas, en 2 años, del 97 al 2000 y del 13 al 16, y ven como la mortalidad por retirada ha pasado del 11 al 32%. Pero siempre es mortalidad por retirada. Y este trabajo lo que hace es una revisión y dice que cada uno está considerando mortalidad por retirada de una manera. Unos es mortalidad por retirada si el fallecimiento es menos antes de los 3 días o después de los 3 días. Y entonces acaban planteando que posiblemente hay que redefinir esto del concepto de la mortalidad por retirada. De modo que la retirada de diálisis no es una causa de mortalidad, sino un hecho que hay que registrar, constatar, ¿vale? Y que es verdad que en principio debe acabar en un exitus, pero no considerar mortalidad la retirada como una causa de mortalidad, ¿vale? En el año 2018, la doctora Rosa Sánchez, que es la coordinadora además del grupo de enfermedades de manejo conservador y paliativo de la SEN, ya se hace eco de toda esta reflexión y de hecho lo que plantean es como causa de muerte es lo que le dices si va o no precedida de una retirada de diálisis, aquí es sin proceso de retirada, y si va o no precedida, si la causa es urémica, renal o es no renal, ¿vale? Y posiblemente aquí estaríamos mucho más cerca de lo que de verdad es. Pero no olvidemos, a pesar de todo esto que les acabo de decir, que lo que sí que es evidente, y este es el registro escocés, es que la mortalidad por retirada es la única que va aumentando conforme pasa en el tiempo. ¿En qué se caracterizan estos pacientes? Pues por no liarles, me he pegado el curro y he hecho una pequeña tabla de lo que dicen los últimos estudios y registros. Todos son bastante recientes, la verdad. Pues bueno, la edad, pero bueno, 74, 75, 75, 70 años. ¿Vale? Uy, se me ha pasado uno y está repetido, no lo tengan en cuenta. ¿Vale? Sexo femenino, raza blanca y luego comorbilidad, ¿vale? Y sobre todo la que más se puede repetir, de hecho la que más se repite es la enfermedad cerebrovascular, ¿vale? Si eso es importante, también me encanta este trabajo, son 86.000 pacientes, 11 países. Y lo que analiza es lo que hemos visto, que cuánto de importante es la mortalidad el primer año. Y ellos lo separan, este es un registro, por edades, ¿no? Hacen 2 grupos inicialmente, menores de 65 y más. Y vean cómo la mortalidad es muy importante en los primeros 3-4 meses de inicio de diálisis. Si esto lo estratificamos más por edad, ellos lo hacen y entonces ven que hasta el 45%, o sea que la mortalidad antes de los 120 días ocurre en los mayores de 75 años hasta un 45%. Pero es que miren, cuando analizan la mortalidad por retirada, países como Australia y Nueva Zelanda, Canadá, Japón, toda esa mortalidad en menos de 120 días es por retirada de diálisis. Si a esto le sumamos trabajos ya que llegan a ser un poco ya muy clásicos, donde está muy demostrado que la diálisis en ancianos se asocia a un sustancial y sostenido deterioro de la funcionalidad, esto se ve muy claro con un aumento
de la mortalidad acumulada, o que, y esto lo dice el registro de la EDTA, que la esperanza de vida con 80 años sin diálisis 9, en diálisis 2 años y medio. La aportación de un tratamiento con diálisis a un paciente por encima de los 85 años será casi siempre más que dudosa. Y aunque sea verdad, la mitad del tiempo se lo pasa o dializándose o hospitalizados, ¿vale? Por tanto, igual la primera reflexión que nos tenemos que hacer es que en personas mayores y más que mayores con mucha pérdida de la calidad de vida, con mucha comorbilidad, se sobreviven en hemodiálisis, pero con un nivel de vida que no sirve al individuo por su pésima calidad. Y la primera reflexión es que a lo mejor no estamos acertando en la inclusión de los pacientes en diálisis y que debería ser lo primero a mejorar. Problemas y conflictos. De esto posiblemente luego el profesor Siurana nos hablará más cosas, pero sí que quería yo plantear algunos. Y esta diapo es simplemente reflexiva. La autonomía del paciente, que es un principio ético fundamental, tiene su mejor expresión, y esto es así de claro, en el rechazo a los tratamientos, no en quiero un tratamiento. Y esto viene porque surge la opinión de que el tratamiento médico está justificado simplemente porque la familia o el paciente quiere un tratamiento determinado. Sin embargo, éticamente el nefrólogo tiene la responsabilidad de proporcionar un tratamiento que considere beneficioso y no maleficiente. Los nefrólogos no tienen ninguna obligación ética o legal para ofrecer o proporcionar un tratamiento que considere inapropiado a un paciente. Esto no lo dice el doctor Antolín, lo dice el manual publicado por la SEN el año pasado sobre este tema. Un libraco así. Solo ha publicado 2 manuales y uno de ellos es sobre este tema, la SEN. ¿Vale? Que el cese de tratamiento es una opción apropiada para situaciones en las que los perjuicios de la terapia superan a los beneficios y que debemos de encontrar en la ética, en la bioética, todo un armamento en este proceso de toma de decisiones. Miren, la pregunta que hace el libro es, ¿puede ser una retirada de diálisis saludable? Y estaríamos hablando de un concepto más de calidad de la muerte. Este índice, publicado en el 2015, pone a España en el número 23 de calidad de muerte. Todavía tenemos capacidad para progresar, para avanzar, ¿vale? Claro que hay problemas. Uno de ellos fundamental, determinar cuándo detectar situaciones de terminalidad. Claro, es un problema para todos esto, ¿vale? Lo que es evidente es que estamos ante una enfermedad avanzada incurable, pero hay un momento en el que esa enfermedad es terminal y luego ya llegaríamos a una situación agónica. En este trabajo, que ya os he comentado antes, de la doctora Rosa Sánchez, estos son los factores que ellos encuentran asociados a la retirada de diálisis: el deterioro funcional, la comorbilidad, enfermedades de mal pronóstico, intolerancias a la técnica, depresión, pérdida de acceso, edad avanzada, demencia y, muy importante, que haya un documento de voluntades anticipadas. Pero llega a más, y aquí solamente recoge parte de la literatura, sobre todo de la RPA, de una revista americana que tiene mucho prestigio en este campo. Estos serían los criterios a considerar para valorar una posible retirada de diálisis. Léanlo rápido, porque van a flipar. Dice que con más o 2 criterios ya podríamos valorar iniciar una retirada. Créanme, la mitad de la unidad donde yo trabajo. O más. ¿Vale? Personalmente, me gusta más cuando los categoriza a estas situaciones, ¿no? Y plantea el sentido, pero esto además es que nos lo diría el sentido común.
¿Cuándo? Un deterioro médico progresivo de una enfermedad crónica que condiciona el aumento de fragilidad y empeora la calidad de vida. Crisis agudas médicas o quirúrgicas que han provocado la decisión de no inicio de otras situaciones. O sea, el paciente que dice, no me opero, no me hago esto, pero a mí que me dialicen. Ay, perdón. La diálisis se inició como un periodo de prueba. Esto se admite y se admite mucho, pero pongamos un tiempo a ese periodo de prueba. Porque si no, no. ¿Vale? Esto es lo que dicen. Empezó como un periodo de prueba, pero hemos visto que no va, pues tomemos decisiones, ¿no? O dificultades técnicas o logísticas. ¿Por qué es importante determinar la terminalidad bien? Porque si somos capaces de hacerlo de manera precoz, por así decirlo, ¿vale?, entramos en lo que sería una atención progresiva, donde cada vez va ganando más fuerza los cuidados paliativos. Si no lo hacemos, pasamos del todo a la nada o de la nada al todo, como quieran ustedes verlo, ¿vale? Lo cual no es bueno para nadie, ni para nosotros porque nos genera estrés, ni para los pacientes, ¿vale? En esta fase paliativa, lo he comentado antes, lo importante sería más la calidad que la cantidad. La parálisis pronóstica. Este es un ítem que, como dice Inma, le encanta a ella, ¿vale? Y a mí también, porque nos afecta a los médicos mucho más de lo que nos creemos. En mi servicio hay siempre, digo, pero no nos damos cuenta, yo o quien sea, no nos damos cuenta. Claro, es la ambigüedad que muchas veces transmitimos los profesionales a los familiares sobre el pronóstico del paciente, debido a que, es verdad, se han resuelto, se han sobrepasado tantos episodios agudos que nos acaban por no generar una perspectiva realista de la situación. Es que falleció una persona, bueno, en nuestro esto hace poco, hace 3 días o 4 días, y hablando con su hija, decía, yo digo, es que estaba muy malita, dice, ya, si nadie pensábamos que estaba aquí, ha enterrado a todos sus hermanos. Pues eso, pasan tantas que nos paraliza esa situación. Creemos que nunca va a ser la última. Entonces seguimos. Situaciones erróneas, el nihilismo, el abandono, ¿vale? Estas situaciones que, bueno, pues esto es una teoría filosófica, dejamos pasar el tiempo sin tomar decisiones y muchas veces esto va ligado a falta de formación para abordar temas complejos que de verdad que lo son, ¿vale? La obstinación terapéutica. Me voy a poner poco aquí, les recomiendo que vean este corto. Muy chulo. Ganó un Goya, fue premio Goya al mejor corto de animación en 2009. ¿Y por qué? Porque es que, miren, este trabajo mide la intensidad de nuestros cuidados y somos más intensos en los cuidados, en diálisis, que en el cáncer, que en la insuficiencia cardíaca. Muchas veces a menor pronóstico de vida. El cáncer está teniendo en muchos tipos de cánceres mejor supervivencia que muchos pacientes en diálisis. Y sin embargo, nosotros somos más intensos en sus cuidados, en hospitalización, en ingresarlos, en procedimientos invasivos. Evidentemente, la obstinación no es ni beneficiente, es maleficiente y es injusto. Y es injusto. Conflictos interpersonales o intrapersonales. Esto también es bastante común. Esto lo dice realmente, esta pregunta se la plantea el manual de cuidados paliativos de la SED, que los familiares o los pacientes nos dicen si suspenderla es equivalente a suicidio. Más que a suicidio, lo que nos plantean muchas veces es eutanasia, más que a suicidio. Y no es eutanasia renunciar a tratamientos tras una información adecuada
y que han comprendido, suspender o no iniciar tratamientos desproporcionados, la adecuación de tratamientos que sin buscarlo, pero de manera colateral pueden que secundariamente se acorte la vida, o la sedación paliativa. Esto no es eutanasia. Y valores encubiertos en conflicto. Y esta diapositiva, pues igual luego la comentamos, pero aporta muchísimas informaciones. Al final es verdad que esto es un conflicto, es un conflicto entre un valor como la vida, innegable, pero hay siempre otro valor que se enfrenta a la vida, ¿no? Y puede ser desde evitar daño, que el principio no maleficencia, o el de evitar el no beneficio real, un económico, de justicia, o la voluntad del enfermo, autonomía. Y nos da pistas de cómo ir trabajando en este, teóricamente, lucha de dos valores, en este conflicto. ¿Quién decide? No me parece el título adecuado. Sería ¿quién inicia el proceso de toma de decisiones? Más que quién decide, puesto que deberían ser siempre decisiones consensuadas. ¿Y tenemos algo que ofrecer? Pues bueno, el manual que les he comentado de la SEN sí que propone, por ejemplo, este protocolo. Pues está basado en 3 fases, cada una de ellas con 3 pasos. A ver, que está súper bien justificado, con principios bioéticos, tiene que hacerlo. Que sea real o no, ya les digo yo que en mi hospital no es real en esta situación, ¿vale? Pero bueno, primero, ya lo hemos visto, intentar identificar un perfil de pacientes, informar y exponer los problemas ético-clínicos si es que existen, deliberación y consenso con el paciente, la familia, e insisto mucho en la unidad. Yo el primero pongo, cuando tengo un caso difícil de una glomerular, como he comentado en sesión, se decide poner esto o lo otro. Pues insistimos mucho, no debería haber ninguna decisión, ninguna de no inclusión o de retirada que no fuera consensuada en la unidad, porque sería el primer paso para transmitir luego a la familia estas decisiones. Una vez resuelto los problemas, si es que los ha habido, iniciar una adecuación. Y aquí me voy a meter en un berenjenal, lo asumo. ¿Vale? Pero miren, se está empezando a plantear desde la elección de la modalidad de diálisis, la dosis de diálisis. ¿Cuándo? Pues bueno, hipoalbuminemias, total dependencia para las actividades, episodios hipotensivos cada vez crecientes, intolerancias, etc. No solamente aquí, también en este trabajo hablan de una técnica de diálisis paliativa. Durante esta etapa se puede reducir el tiempo, la frecuencia, disminuir el número de pastillas. Me ha encantado oír al doctor Deira esta mañana, porque él planteaba la hemodiálisis incremental. Y se lo he dicho que lo iba a citar, porque ha dicho que se sentía raro viniendo aquí a hablar de hemodiálisis incremental, porque era una opción terapéutica que se basa en hacer menos. Y sí, pues yo planteo lo mismo, pero le llamo hemodiálisis decremental. Lo he hablado con él luego y dice, claro, es que las etapas de la vida son las que son. Nacemos, crecemos, nos estabilizamos, otra fase final. Pues mi visión de la hemodiálisis es empezar, habrá una etapa de estabilización, pero luego habrá posiblemente una hemodiálisis decremental. Pues tendremos que ir optando por la técnica que mejor sea tolerada y a la mejor se adapte. Tendremos que adecuar el tiempo de diálisis, o todos los pacientes tienen que hacer 4 horas. ¿Todos? ¿De verdad que todos tienen que hacer 4 horas? ¿O tienen que hacer 3 días? Tendrán que hacer, pues eso, adecuar. ¿O solo ultrafiltrar? Bueno, yo lo planteo. Entiendo que haya gente, esto lo dije en un ACLE, en un centro de larga estancia, y me dijeron si esto era eutanasia. Me quedé frío, la verdad, que me lo dijeran en un ACLE. Yo creo que es adecuarnos
a lo que necesitan nuestros pacientes en una etapa final de su vida. Y el último requisito es básico. Tenemos que tener algo que ofrecer. No podemos dejar a los pacientes y a sus familias sin acompañar, ¿vale? Y tenemos que ofrecerles, ¿qué? Pues un plan de cuidados paliativos. ¿Qué dice el manual? Pues que lo ideal es todo esto. Yo trabajo en un hospital, 4 nefrólogos. Pues vale. Pues ya está. Pero lo importante es ofrecer algo. Nosotros en el año 2013 hicimos la primera guía de manejo de este tipo de pacientes, de manejo conservador en ERC, estadio 5, y el año pasado la actualizamos el año pasado, incluimos también los pacientes del programa de diálisis con indicación de retirada del mismo. Nuestro pilar fundamental fue convencer a la UHD de nuestro departamento que esto era algo muy importante. Los convencimos, ellos están encantados y nosotros más. Porque lo que es evidente es que cuando no hay recursos, cuando no somos capaces de ofrecer nada, la inercia nos lleva a seguir dializando hasta el final. Y acabo. Y como me parece que esta frase es buena, pues no me la invento yo. Todos morimos una sola vez y no hay posibilidad de corregir. El equipo profesional que ha cuidado de forma excelente la enfermedad renal crónica, tenemos aquí una oportunidad única de cerrar bien el proceso. Pues muchas gracias. Es una sesión en la que se ofrece el punto de vista de un nefrólogo, el doctor Andrés Santolín, y el punto de vista, en este caso, el mío es el del filósofo que se dedica a la ética y a la bioética. Y los dos hemos tenido como propósito pues, transmitirles alguna visión actualizada de este tema que nos ocupa. Y la verdad es que para mí ha sido una grata sorpresa ver que en algunos de los puntos hemos encontrado nexos en común. Mi aportación principal será adentrarme con más profundidad en uno de los puntos que él ha señalado, que es la nueva ley de final de la vida. Hay como dos grandes referentes, yo creo, de la actualización. Uno es el manual que él ha mencionado de la Sociedad Española de Nefrología, que se publicó hace un año, en noviembre de 2018, y luego una ley del final de la vida que también entró en vigor en septiembre de 2018, con lo cual tenemos ahí esos dos referentes de actualización para profundizar en este tema. Bien, en principio, limitación del esfuerzo terapéutico. Podemos encontrar en los diversos artículos que se han publicado una definición que nos ha ofrecido el propio doctor Antolín. Significa no aplicar medidas extraordinarias o desproporcionadas. Por tanto, hay de dos tipos y no incidiré en ello. O bien no iniciar determinadas medidas o bien retirarlas cuando ya están instauradas, ¿no? Estamos situados en este tema. Y también en esa bibliografía encontramos que hay términos que intentan ser más agradables, porque limitación del esfuerzo terapéutico, el origen del término, que provenía de evitar el encarnizamiento terapéutico, la expresión encarnizamiento terapéutico resultaba demasiado agresiva, se habló luego de obstinación terapéutica, luego se habló de esfuerzo terapéutico, pero claro, una cosa es limitar el encarnizamiento terapéutico, que vemos que es algo que visualmente es algo que debemos evitar, y otra cosa es evitar el esfuerzo terapéutico, porque el esfuerzo es algo que nunca deberíamos evitar. Siempre tenemos que poner todo el esfuerzo de nuestro lado por ayudar al paciente en lo que necesite. Por eso el término adecuación del esfuerzo terapéutico, que significa añadir, modificar, no iniciar o retirar tratamientos, es decir, incluye algo más que solo no iniciar o retirar, pero la LET, la limitación del esfuerzo terapéutico, es una parte de esa adecuación del esfuerzo terapéutico, que significa reorientar, ¿no? Reorientar el esfuerzo, que nunca deja de ser, en ocasiones para limitar, pero no siempre en ese sentido. Entre los procedimientos de la adecuación del esfuerzo terapéutico está la sedación paliativa y la sedación terminal, dependiendo del tiempo que quede para que la muerte previsiblemente se produzca, ¿no? Hablamos de sedación terminal cuando la muerte ya se prevé muy próxima,
Y en ambos casos solo podemos hacer este tipo de sedación éticamente si hay detrás un consentimiento por parte de la persona a que le vamos a aplicar este tipo de sedación. Si no, no podría entenderse realmente como sedación paliativa o terminal. Aquí un principio ético que suele esgrimirse para defender este tipo de sedación es el principio del doble efecto, según el cual la muerte no es el efecto deseado, sino el objetivo es aliviar el sufrimiento. Es una consecuencia, un doble efecto de intentar aliviar el sufrimiento, el que podamos adelantar un poco la muerte, pero no es eso el objetivo buscado y por lo tanto eso justificaría este tipo de sedación. Bueno, los dos hemos leído el manual. La verdad es un manual de 489 páginas aproximadamente. O sea, ha sido una experiencia acercarse a este manual, pero creo que los dos hemos también sabido detectar algunos de los puntos desde el punto de vista ético que quedan llamativos. La adecuación del esfuerzo terapéutico se justifica en 4 situaciones por 4 principios. No maleficencia, cuando el procedimiento que le vamos a aplicar le perjudicaría. Beneficencia, porque queremos hacerle un bien y este procedimiento no le va a hacer un bien. Justicia, cuando lo que le vamos a hacer es exageradamente caro para el escaso beneficio que va a obtener. Y autonomía, por cuando el paciente rechaza un tratamiento, entonces adecuamos el esfuerzo de acuerdo a lo que el paciente nos está solicitando. En este manual, el manual de cuidados paliativos en enfermedad renal crónica avanzada, coordinado por Alberto Alonso, Elena García, Juan Pablo Leiva y Rosa Sánchez, vemos una serie de temas que todos ellos tienen implicaciones para la bioética. Los cuidados paliativos en ERCA, los cuidados paliativos en nefrología pediátrica, el tema de los niños por sí mismo llevaría a un análisis ético específico. El tema de la comunicación con los pacientes, cómo comunicarnos adecuadamente desde el punto de vista ético. La toma de decisiones compartida, que es obviamente una dimensión también ética fundamental, que la decisión se toma de manera compartida y no unilateral. La evaluación de la calidad de vida del paciente, el concepto de calidad de vida, incluir la dimensión no solo objetiva, sino también subjetiva. ¿Qué entiende el paciente por su propia calidad de vida? Es una cuestión también de profundización ética. Y la última sección del manual hablaba de la situación de últimos días y duelo, proceso de retirada de diálisis, manejo de situación de últimos días, la sedación paliativa, la prevención del duelo. Estos temas son también específicamente sensibles para las cuestiones bioéticas y en concreto el proceso de retirada de diálisis, que es uno de los aspectos que tiene que ver con la limitación del esfuerzo terapéutico. En ese proceso de retirada de diálisis, Juan Pablo Leiva nos dice que las decisiones de retirada de diálisis actualmente preceden a 1 de cada 4 muertes. 1 de cada 4 muertes se producen por esas decisiones de retirada de diálisis. Lo ideal es que las decisiones se tomen de manera compartida con un consenso entre el nefrólogo y el paciente o sus representantes. Cuando se produce ese proceso de retirada de diálisis, la supervivencia media está en torno a los 7 días. Y luego nos hablan también de esos criterios que antes mencionábamos, que no incidiré sobre ellos, esos criterios más relativamente objetivos, pero que llama la atención que solo con 2 pueda ser eso ya una causa para la retirada, ¿no? En el capítulo sobre la situación de últimos días de Josefa Galán y Rafael Mota, la situación de últimos días es esa fase de deterioro irreversible en el curso de la enfermedad. La muerte puede ocurrir en horas o días. El objetivo es garantizar el bienestar o minimizar el sufrimiento mediante el adecuado control de los síntomas. La buena muerte, entonces, es la que controla el dolor, capacidad de dignidad, el que respeta o mantiene la capacidad del paciente para tomar decisiones, protege su dignidad, aminora la carga en seres queridos, elige el lugar, el apoyo emocional, el sentirse en paz como objetivo de esa muerte en situación de últimos días. En el caso del duelo, pues tendremos un mejor duelo si fomentamos los cuidados paliativos, si la comunicación es efectiva, si la toma de decisiones es compartida y si se utiliza la planificación anticipada de los cuidados. Pero, como les decía, mi intención es, partiendo de esto que el profesor Andrés Antolín ha explicado muy bien y mucho mejor de lo que yo seguramente lo podría explicar, ya que es su campo diario de trabajo, yo quisiera centrarme fundamentalmente en la nueva ley, que es el otro gran documento de actualización en este tema, que es la Ley 1618 del 28 de junio de la Generalitat de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Atención al Final de la Vida, que también mencioné en un momento y creo que queda
tiene sentido que yo profundice en este punto. Bien, y una de las cosas que encontramos en esta ley, que tiene un año de vigor, es la propia definición que utiliza. La definición que utiliza es limitación de tratamientos de soporte vital. Fijaros que no utiliza limitación del esfuerzo, ni siquiera utiliza adecuación del esfuerzo, limitación de tratamientos de soporte vital. No tiene esa connotación peyorativa que podría tener la LET. Es una decisión meditada y consensuada del equipo asistencial sobre la retirada o no inicio de medidas terapéuticas al considerar que el curso de la enfermedad es irreversible y que en esta situación el tratamiento es inútil. Su aplicación permite que el proceso de la muerte se instaure como evolución inevitable de la enfermedad, atención, sin limitar los cuidados y tratamientos que proporcionan bienestar. Lo que te está diciendo es, bueno, de lo que está hablando es de una adecuación de los tratamientos, porque se van a seguir utilizando los cuidados adecuados, los tratamientos que proporcionen bienestar, pero cuando corresponda también limitaremos aquello que sea correcto o que convenga limitar. Es una ley sobre la dignidad en el final de la vida y, por tanto, es otra definición que conviene tener más o menos clara, que entienden por dignidad en el final de la vida, o que se entiende en esta ley: derecho a recibir un cuidado integral al final de la vida con alivio del sufrimiento físico, psicológico, espiritual, manteniendo su autonomía. El concepto de dignidad, ¿por qué los seres humanos tenemos dignidad? Esto es una cuestión filosófica y uno de los filósofos que puso las bases de por qué los seres humanos tienen dignidad fue Kant, cuando dijo que somos seres que tenemos autonomía, ¿no? Y somos los únicos seres que nos planteamos, somos los únicos seres que tenemos libertad, libertad que debemos de entender como autonomía, capacidad de nuestras propias leyes, y que en eso, para él, situaba la base de los seres que tienen precio frente a los seres que tienen dignidad, los seres que pueden ser intercambiados por otros y los que no pueden ser. Bueno, es una ley, por tanto, de protección de la autonomía. Es una ley de dignidad en el proceso del final de la vida y que debe entenderse como respeto a la autonomía de la persona en el proceso final, donde se busca también alcanzar serenidad, paz, satisfacción existencial, seguridad y consciencia. Yo voy a hablar de algunos de los derechos que recoge esta ley para que tengamos también presentes cuáles son los derechos que tendrían nuestros pacientes en este proceso del final de la vida, en estos momentos en la Comunidad Valenciana. Derecho a la protección de la dignidad en el proceso final de la vida. No voy a entrar en analizar cuándo se encuentra en el proceso final de la vida, porque con las definiciones anteriores ya se nos han hecho bastantes referencias a saber cuándo estaríamos o no en ese proceso. Pero sí podría producirse un conflicto de valores, y yo lo que voy a intentar es analizar esta ley desde un punto de vista de los conflictos de valores éticos que nos podría provocar, un conflicto entre la búsqueda de la seguridad en la determinación del paciente como en el final de la vida y el daño físico, psíquico, moral que puede ocasionarle por el retraso de mi determinación. Yo quiero saber si está ya en el proceso final de la vida, pero cuanto más tarde en decidirlo, a lo mejor más daño le estoy ocasionando en esa búsqueda de seguridad. Realmente con esos dos criterios tendríamos suficiente para saber que ya estamos en una situación de final de la vida en la que podemos retirar, o necesitaríamos que fueran no 2, sino 3 o 4 o 5. Esto puede generar cierto conflicto moral del profesional que finalmente tiene que tomar la decisión. Aquí, ¿cuál sería la clave para solucionar este conflicto moral desde mi punto de vista? La evitación del dolor y el sufrimiento es una meta de la medicina junto a otras como la curación. Es decir, cuando nosotros estemos tomando esta decisión, lo importante es no olvidar que la evitación del dolor y el sufrimiento es también una meta nuestra junto a la curación. No solo estamos para curar, estamos también para aliviar el dolor y el sufrimiento. Es una meta fundamental de la medicina. Por lo tanto, si no olvidamos esta meta, sabremos calibrar, al menos tendremos este referente para calibrar esa decisión. Recoge esta ley el derecho a la información clínica. Derecho a recibir la información clínica de manera comprensible y adecuada, dándole la oportunidad de preguntar. ¿Qué conflicto puede darse aquí? Conflicto entre la importancia de aclarar las dudas a los pacientes, ya que tienen su derecho a recibir la información, pues entonces el conflicto, voy a intentar aclarar todas las dudas que tenga, y el tiempo de que disponga el médico o la médica
de acuerdo a las prioridades establecidas por la institución. Aquí hay un problema que a veces que se esgrime siempre en el tema del consentimiento informado. No se practica bien el consentimiento informado y a veces se utiliza de manera defensiva, se entrega la hoja, se consigue solamente la firma, con el objetivo de conseguir esa hoja firmada porque no tenemos tiempo para explicarle todas las cosas. Bueno, pero por otro lado nos puede quedar también el conflicto moral de decir, tendría que haber dedicado algo más de tiempo a este paciente. El problema de la ética es que el tribunal de la ética no son los jueces en los tribunales habitualmente constituidos al efecto. El tribunal de la ética es nuestra propia conciencia. Y nuestra propia conciencia es la que nos dirá finalmente, la que nos estará preguntando continuamente si hicimos bien o no hicimos bien al dedicarle el tiempo que dedicamos a cada paciente. Y lo que busca la ética un poco también es tranquilizar nuestra conciencia. Es decir, haber pensado y reflexionado sobre esto previamente para que cuando tomes esa decisión ya sepas que luego tu conciencia te va a decir sí, hiciste lo que podías hacer en ese momento. La clave también es que la dedicación de tiempo al paciente para informar debe ser un indicador de buena práctica clínica. La información es parte también de la buena práctica clínica y que también debe formarse en la efectividad del uso del tiempo. Es decir, dos médicas o dos médicos con el mismo tiempo seguramente uno informará mejor que otro y sabrá utilizar mejor su tiempo para con ese tiempo transmitir la información que el paciente necesita conocer. Entonces, esas personas que son capaces de gestionar mejor su tiempo para informar adecuadamente son las que deben también ser un ejemplo y formar a otras en esa gestión del tiempo. Claro, aquí otro conflicto que puede darse es entre dar toda la información, puesto que es su derecho, y el dañar al paciente con una información excesiva, que le genera ansiedad o miedo. O sea, yo quiero darle toda la información, y de hecho la medicina defensiva consiste en pasarle la hoja con toda la información, porque así ya no me puede protestar. Yo le he dicho todo lo que le podía pasar, pero claro, le estaré dañando con tanta información excesiva que le genera a lo mejor más ansiedad que otra cosa. Bueno, aquí la clave sería confirmar que quiere la información y si la quiere dársela, pero saber comunicarla. Aquí hay libros que se han publicado sobre cómo dar malas noticias. Y las malas noticias no se pueden dar de golpe. Tienen que darse en un entorno adecuado de comunicación, de intimidad. No se puede dar en una habitación compartida con familiares del otro paciente, obviamente. Y hay que darla en las dosis adecuadas en la medida en que el paciente la necesite. Por tanto, tú también tienes que saber ponerte en el punto de vista del paciente y poder comprender hasta dónde quiere saber y darle la información hasta donde quiera saberla. Y esto es también un arte de comunicación ética en la que es conveniente formarse. Otro de los derechos que reconoce la ley es que cuando rechacen ser informados se respetará esta decisión haciéndoles ver la trascendencia de la misma y la posibilidad de designar un representante que acepte recibir la mencionada información. Es decir, pueden rechazar ser informados. Usted a mí no me diga nada, yo no quiero saber. Y en ese caso tendrán que decir a quién le tengo que informar, si es a su hija, a su hijo, a su marido, a quién. Claro, aquí el conflicto, ¿dónde puede estar? El conflicto estaría entre fomentar la autonomía, intentando que decida, no, es que, a ver, esto es importante que usted lo sepa, debería asumir, ¿debo forzar en algún sentido? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y por otro lado, uno puede pensar, es que ¿estamos cargando el peso de las decisiones en un familiar que a lo mejor no merecería estar cargando con ese peso? ¿Hasta dónde tiene derecho un paciente de cargar el peso de sus decisiones a un familiar y no asume realmente su destino? Esa sería también una cuestión que a nosotros nos puede hacer dudar si se está actuando bien. En principio, una sociedad libre debería fomentar que sus ciudadanos y ciudadanas fueran reflexivos, críticos y asumieran todos ellos su destino. Pero pueden darse casos que entiendo que deberían ser excepcionales, en los que hay personas que son incapaces de recibir esta información y en ese caso saber detectar, saber que efectivamente esta persona es incapaz de recibir esta información y en ese caso también respetar esta circunstancia. Otro derecho que se reconoce es el derecho a la intimidad, derecho a que se guarde la debida reserva de la documentación clínica. Es decir, que no se comunique a nadie lo que tú has conocido por el hecho de ser un médico que está atendiendo a este paciente. La confidencialidad
está protegida deontológicamente y está protegida jurídicamente de una manera importante. Aunque luego los códigos deontológicos siempre establecen algunas excepciones que la legislación no siempre establece con tanta precisión. Pero bueno, ¿qué pasaría si me dice, a veces quisiera suicidarme o me voy a gastar todo mi dinero, ahora que me queda poco me voy a gastar todo mi dinero en X cosas, y estás viendo que a lo mejor ya no está mentalmente todo lo bien que tú pensarías que debería estar? ¿Qué decisión sería la que nosotros pensamos que es la adecuada en una circunstancia? Cuando guardar el secreto supone que el paciente se pueda dañar a sí mismo o que pueda dañar a otros con las decisiones que está tomando. Bueno, recientemente salió el caso de una persona que había dado todo su dinero a su cuidador, pero bueno, eso habría que ver también en qué medida puede alguien aprovecharse también de algunas circunstancias. El conflicto de valores que puede darse también está entre respetar la confidencialidad de la información y evitar el daño al propio paciente o a terceros. Aquí hay que decir que el derecho a la intimidad tiene límites. La ley hace referencia a si el juez te llama para declarar, si el paciente te autoriza a comunicar esa información a otros y algunas otras excepciones como los daños a tercero, pero que tienen que estar muy claramente justificadas. Se reconoce también el derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado, que se respeten las decisiones, que se requiera consentimiento informado, recabar segunda opinión. Aquí el conflicto, ¿cuál puede ser? El conflicto entre el deber que tengo de saber si esta persona es capaz de firmar el consentimiento informado y las dudas generadas por los métodos que existen. ¿Realmente esta persona era capaz de firmar esa hoja de consentimiento informado? ¿Era capaz de aceptar este tratamiento? ¿Era capaz de solicitar la retirada del soporte vital? ¿Era capaz de autorizar la retirada de los tratamientos de soporte vital? Puede generarnos algunas dudas. Teníamos que haber sido más cautelosos en evaluar su capacidad. ¿Con qué mecanismos lo podemos evaluar? Hay unas técnicas validadas en España de evaluación de la capacidad, pero a veces también es difícil poder aplicarlas en todos los casos, y habría que también formarse en saber captar lo mejor posible esa capacidad de los pacientes para tomar decisiones. Reconoce el derecho al rechazo y a la retirada de una intervención, derecho a rechazar las intervenciones propuestas, a solicitar la interrupción de las intervenciones una vez ya instauradas. Por tanto, derecho al LET, a la limitación del esfuerzo terapéutico, porque tenemos el derecho a rechazar una intervención o a que se interrumpa un tratamiento que ha sido instaurado, sin menoscabo de la atención sanitaria, el alivio del dolor y el sufrimiento, etc. ¿Cuál es el conflicto que puede darse aquí? El conflicto entre respetar la autonomía del paciente y mantener la vida del paciente o no ponerla en peligro. Es decir, es que yo quiero respetar la autonomía del paciente, pero es que se puede, antes decía, el familiar dice, se va a morir. ¿Puede algún profesional sanitario también pensar, es que se me va a morir y a lo mejor voy a intentar algo más? Este sería también un conflicto de conciencia que podría darse en el profesional sanitario. Y la clave es que los pacientes tienen derecho a rechazar un tratamiento y debemos hacer esfuerzo por comprender y aceptar su decisión, aunque sea contrario a nuestras creencias morales o religiosas. A veces son los valores morales o los valores religiosos del propio profesional el que le están impidiendo moralmente no seguir la indicación del paciente. Aquí habría que reconocer que unas cosas son tus valores y tus creencias, otras cosas son los del paciente, y que habría que respetar su decisión. Otro derecho que se reconoce es el derecho a realizar la declaración de voluntades anticipadas o instrucciones previas, que ya existía, pero ahora se profundiza en esta regulación. Pero aquí el conflicto sería respetar lo expresado por el paciente en su documento o respetar lo que nos dice su representante. ¿Qué pasa si el paciente dejó escrito un documento de voluntades anticipadas diciendo en determinadas circunstancias quiero que ya no se me aplique más diálisis, por ejemplo? Lo ha puesto en un documento de voluntades anticipadas, pero si su representante dice, no, usted aplíquele porque yo creo que en estas circunstancias mi marido desearía que se le aplicara. Este es un conflicto que a veces también podemos tener y a quién nosotros debemos creer, al papel que dejó escrito o a su representante. Bueno, la clave es que la legislación daría prioridad al documento, pero se corre el peligro de burocratizar también la asistencia. Lo legal es el documento,
pero vamos a ver cómo lo hacemos también ese documento para que ese nivel de conflictos no se produzca y todos tengamos claro qué es lo que quisiera el paciente en esas circunstancias. También puede producirse el conflicto entre querer respetar la voluntad del paciente y no saber con seguridad lo que el paciente desearía. Es que aquí ya no es un conflicto entre lo que pone escrito y el representante, es que a lo mejor el propio paciente no tenemos claro qué es lo que desearía en estas circunstancias. Bueno, aquí lo importante es que redacte también una historia de valores, que dialogue con su representante sobre sus valores y que realice una planificación anticipada de las decisiones. Esto es una novedad en la nueva legislación del final de la vida, la introducción de la planificación anticipada de las decisiones, que está ahora en proceso de desarrollo. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, los documentos de voluntades anticipadas hacen todavía algunas referencias a la ley anterior. Ahora estamos en proceso de modificar los documentos y es posible que dentro de unos meses aparezcan nuevos documentos de voluntades anticipadas que sean ya más acordes con la nueva legislación y que incluso se incluyan documentos que hagan referencia a materiales que ayuden a la planificación anticipada de las decisiones. Por tanto, tenemos el derecho a la planificación anticipada de las decisiones, que se tiene que hacer de manera conjunta, en la que participa la persona, los familiares, los representantes, otras personas de su entorno, en este proceso de anticipación de las decisiones. También hay un derecho de las personas a recibir cuidados paliativos integrales y a elegir dónde recibirlos, el derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad con el máximo respeto de su autonomía y el derecho a una muerte en paz, ¿no? En este manual de la Sociedad Española de Nefrología que habla de los cuidados paliativos, pues esta legislación también introduce por primera vez el derecho a los cuidados paliativos integrales. El derecho de los pacientes al alivio del dolor y el sufrimiento, derecho a aliviar el dolor y el sufrimiento, derecho a recibir, atención también, sedación terminal. Se reconoce el derecho a la sedación terminal por parte del equipo responsable de su atención. Aquí el conflicto puede estar entre calmar el dolor y el sufrimiento o acelerar el proceso de muerte con técnicas para calmar el dolor. Pero esto ya lo hemos comentado antes, es una consecuencia no buscada. A ver, acabo en un minuto. Pensar que se está dejando morir o pensar que se está matando es otro conflicto a veces moral que pueden tener los profesionales. Reconoce el derecho al acompañamiento, que los familiares tengan posibilidad de acompañar a los pacientes. Derecho de las personas en situación de incapacidad a recibir información para tomar decisiones y dar su consentimiento, en la medida en que puedan comprender que se les transmite esa información, aunque sean personas en situación de incapacidad. Bien. También se reconocen los derechos de las personas menores. En la medida en que puedan comprender lo que les está pasando, hay que decírselo, aunque luego finalmente tengan que tomar la decisión sus padres. Esto también es una cuestión de avance ético. Y aquí el conflicto puede ser entre la opinión del menor y su representante. ¿Qué pasa cuando el niño dice una cosa y su representante dice otra cosa? También podría ser una situación conflictiva. O cuando el representante dice que hace esto y el personal sanitario piensa que eso va en contra del mejor interés del menor. También sería otro conflicto de conciencia. Bien, se reconocen, aparte de estos derechos, una serie de deberes: proporcionar información acerca de las voluntades anticipadas, la planificación anticipada de las decisiones, evitar la obstinación terapéutica, evaluar la incapacidad, que incluirá entendimiento, evaluación, raciocinio y elección, y unas garantías que debería dar la institución: facilitar el acompañamiento, impulsar protocolos de actuación, promover instrumentos de detección de personas con necesidades de cuidados paliativos, informar a la ciudadanía de la planificación anticipada de las decisiones, disponer de una habitación de uso individual en los últimos días y garantizar el asesoramiento del Comité de Bioética y la formación personal. Bueno, yo creo que con estas ideas, básicamente, lo que les diría es que los poderes públicos deben establecer una legislación que posibilite a los profesionales sanitarios puedan reducir sus conflictos de valores, pero no basta una buena ley, quedará siempre un abanico de conflictos para los cuales es recomendable una formación ética y seguir explorando nuevos derechos y seguir avanzando, pero siempre acompañado de esa formación ética, porque si no los derechos quedarán como meras ideas que no serán
nunca adecuadamente aplicados. Muchas gracias.